noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aguafiestas. Estamos con nuestro amigo Ricardo Matosian y hoy hemos sumado a la mesa al escritor y embajador Abel Pose, uno de los más destacados intelectuales de la Argentina, para tratar de decodificar los últimos acontecimientos. En estas últimas semanas la Argentina ha sido, yo diría, sacudida por algunas torsiones dentro de la política que quizá la están como sacando de su esquema tradicionalmente democrático de las últimas 3 décadas. Vamos a tratar de charlar con esto con Abel enseguida. Vamos a los auspicios y enseguida volvemos. Préstamos personales Ciudad Veloz, tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagas menos de 30, 84 meses de plazo, gestión en 48 horas, hasta 14 sueldos. Además, te bonificamos en un 100% el seguro de vida. Informate 0822 20400 o www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Telefónica y Lang Lang convocan a niños y jóvenes de entre 7 y 14 años a participar por la posibilidad de tocar junto al reconocido pianista en Berlín frente a más de 10.000 personas. Podés participar subiendo tu video o votando a tu favorito ingresando en www.langlangberlin.telefonica.com hasta el 29 de abril. Telefónica y Lang Lang, juntos para transformar. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito. Tenemos energía, somos energía. Abel, en las últimas semanas sucedió el affair de Vudú con Chicone, sucedió este tema de la restatización de YPF. Si bien ya el kirchnerismo había insinuado con la incautación del fútbol, porque en realidad ahora el fútbol es televisión, con la incautación de las AFJP, con la incautación de aerolíneas, es decir, ya había tenido avances sobre la propiedad privada muy significativos. Esto de YPF reviste mayor gravedad por el hecho de que es una pelea entre socios, es una pelea casi, podríamos decir, casi entre mafias, ¿no? Entonces, da la impresión de que hay como una putinización de la Argentina y en este sentido me parece que nos está como sacando de la idea republicana democrática que a partir de Alfonsín trató la Argentina de reencauzar y estamos pasando a otra categoría. Me gustaría que, Abel, que reflexionáramos sobre esto. Bueno, el tema, buenas noches, Enrique. El tema este de la democracia. ¿Qué medida tenemos de la democracia? En realidad, el esquema de la democracia peronista ha sido dado por Perón en su primer gobierno. O sea, es una democracia que creía en la cantidad que apoyaba, en la causa que defendía, casi con un poco esa idea del revolucionario que cree que tiene derecho a todo. Y luego el episodio de que la mayoría que te apoya y que es más bien la popular, esa te legitima. Esa es una historia de legitimidad de una democracia a medias que no llega a los republicanos. Entonces nosotros tenemos una democracia que se reduce al episodio electoral de cambiar las personas que gobiernan cuando se puede. Porque, claro, porque no hay sistema de partidos tampoco. Entonces, ¿qué voto podemos Hay ejercer, sistema de ¿no? partidos y hay una costumbre latinoamericana ya con muchas insistencias y hasta logros, en el sentido de quedarse en el poder porque la causa que se defiende trasciende los 4, 5, 6 años que le corresponde a cada país para cambiar su presidente. Ahora, se ha llegado ahora, en estos días, a extremos que yo los calificaría como desopilantes, por ejemplo, en el caso de la compañía esta, Chicone, ¿no? Resulta que una compañía, ¿no?, que no se sabe de quién es, y que ha sido hecha mediante la estructura de las sociedades offshore. Es decir, que todos conocemos, que se prevé para ocultar quiénes son sus dueños, y protegida por funcionarios, es la que va a emitir el papel moneda. Es una cosa que
es casi inimaginable en un sistema democrático republicano. Aquí pasan cosas. No, perdón, y el tema que también es completamente absurdo es la expropiación de un paquete accionario para el control. O sea, expropian una compañía comercial y dicen que ahora va a servir a otros objetos que no son los comerciales. Pero no expropian el 100%, el 49% de esa compañía son los accionistas, que antes eran una compañía que perseguía el lucro, ¿no? El 49% de los residuales que no han sido expropiados, y ahora es socio de alguien que quiere hacer beneficencia o importar y después regalar a pérdida sus productos. La falta de respeto por ese 49% restante es una cosa que lo convierte prácticamente en un país donde los políticos son completamente tontos porque no aprecian ni siquiera cosas tan groseramente elementales como esas. Sí, nosotros estamos en un país que está volviéndose absurdo. Y la perplejidad ante el país, lo primero que lo sentimos somos los argentinos, pero también en todo el mundo, porque tenemos una oportunidad extraordinaria de ser un país feliz. Y esto no se lo propone ningún político, no hablan de felicidad en Argentina. Argentina fue un país feliz, con todos los problemas que puede tener la condición humana o cualquier pueblo a lo largo de la historia, pero en el siglo XX Argentina educó, creó buenas universidades, de los mejores profesionales del mundo, participó con éxito en las aventuras más notables de la tecnología, el caso del dominio completo del combustible nuclear. Eso no lo hizo ningún país de Iberoamérica, ni siquiera lo logró todavía Brasil adecuadamente. Todo este logro viene de un sentido educativo, de afirmación de la vida, que crearon la generación fundadora a partir de 1852 y 1853 con la Constitución. Esa gente creó una idea de nación grande cuando éramos un desierto. Claro, volviendo al tema es muy interesante comparar esto que está pasando con YPF con lo que ha pasado, no en Francia sino con otros países latinoamericanos, porque incautaciones parecidas han existido, pero hay otra coherencia. Fijémonos en el caso de Bolivia. Bolivia incauta toda la actividad hidrocarburífera, Mesa, y después la pone en práctica Evo Morales. Es decir, dos gobiernos distintos la ponen en práctica. Chile con el cobre, lo hace Allende, Pinochet lo mantiene, pero en la Argentina Frondizi escribe un libro diciendo que hay que nacionalizar el petróleo. Asume como presidente, lo privatiza. Asume Ilia, anula los contratos. Viene Menem, privatiza todo. Viene esta gente del mismo partido, primero se asocian con los privatizados para agarrarse una parte del paquete accionario, después se terminan medios peleados y entonces expropian no la actividad, sino las acciones. Es decir, hay como una incoherencia tal y nadie dice nada, parece como que estuviéramos perplejos. El país es absurdo en ese sentido. Si uno piensa que el mismo gobierno que ordenó la aniquilación, Juan Domingo Perón, de los subversivos esos que se habían levantado, que le hirieron mucho a él cuando se levantaron en Azul y en otras partes, es el mismo gobierno, el mismo signo, el mismo movimiento que después los va a indemnizar por haber agredido al Estado. Este país hay que interpretarlo ya desde el idiotismo. Hay una frase de Heidegger que a mí siempre me preocupó. La modernidad tiene uno de los elementos más graves en su condición actual, que es el idiotismo, ¿no? El idiotismo él lo ponía como el fenómeno de ir aceptando todo lo que ocurre y hasta plegarse sin que haya esa reflexión profunda. Y aquí, esto es una democracia sin reflexión. Nosotros no podemos responder ni a lo de Skanska ni a lo... Así estamos entregados porque la gente más capaz y activa del país, que son los obreros que quieren que su hijo estudie, que es la señora de la Villa Miseria que zamarrea al vigilante que tiene orden de no intervenir porque están vendiendo al hijo de 9 años Paco a 100 metros. Esto pasa.
Entonces, esa gente, los profesionales, los grandes investigadores, los empresarios que trabajan día y noche para llevar adelante una empresa, toda esa gente no tiene expresión en la vida política actual. Estamos en manos de minorías dominantes agresivas que ganan la calle, o minorías dominantes que incluso niegan en lo sustancial el partido del cual surgieron o recibieron casi de regalo el poder, ¿no? Así, esta es la situación de Argentina, y la corrupción a la cual usted alude es el episodio más grave de nuestra vida. Somos un país corrupto. La corrupción empezó a existir como algo aceptable socialmente, ahí está el punto. Quiero decir con esto de que Argentina está peor de lo que creemos, porque nosotros hablamos de política y de economía y no nos damos cuenta. Es lo mismo que tener un tipo que sabemos que es loco en el mostrador de una farmacia, y sabiendo que es loco, preguntarle cómo maneja la política comercial y la política económica. Ahora, la resultante va a ser nefasta. Hay algunas cosas, embajador, que yo quiero terminar de decir que Argentina tiene que corregirse en profundo. En este momento usted nombró los de YPF. Bueno, la presidenta hizo un acto de coraje. ¿Tendrá el mismo coraje para romper el cascarón como lo hizo? Ya no me importa el pasado, las complicidades, los ladrones que la rodean. Más allá de eso, ¿tendrá el coraje para hacer de este YPF lo que hizo Petrobras en Brasil, o lo más grande que se hizo en esta materia, que es la de Noruega? El mayor coraje que va a tener es para hacer un negocio con los chinos y con Bulgeroni. Bueno, no sé, yo no creo eso. Yo quiero no creer eso, porque eso es el fin de la Argentina. Esta es una oportunidad, para una purga moral de la Argentina. Si ella, como lo dijo, es raro que en su discurso haya dicho que quería profesionales y una sociedad anónima. Sí, pero puso a cargo a quien ha desguazado aerolíneas. Estoy de acuerdo. Pero usted escribió hace poquito un artículo en La Nación donde pensaba que ella podía cambiar de idea. No pensaba, le sugería a la Presidenta la idea de cómo funcionaría Argentina y cuánto más ganaría si el empresariado pudiera exportar leche, carne, investigar. Si ese empresariado pudiera operar como un país emergente, yo digo que es un BRIC fantasmal la Argentina, porque yo en Europa lo persigo continuamente. Yo he sido 40 años diplomático, tengo relaciones por todos lados, y me zamarrean a mí, porque no pueden entender que una de las zonas, que es la 8ª extensión del mundo, ojo, esa zona enorme, que es la de mejor producción, nosotros tenemos un territorio que produce más que China en posibilidades agrarias. Si es así, ¿cómo no podemos poner en valor nuestro triunfo? Esta es la pregunta. Somos un país de triunfadores ingenuos y de lo pequeño. Lo grande que es la nación todavía no la podemos imaginar. Borges lo dijo al pasar eso. Nosotros no tenemos sentimiento nacional, ni moral en relación a lo público. Bueno, si es así, este episodio de YPF yo lo defiendo en este sentido. Para mí, yo no voy a defender Repsol. Yo era embajador cuando se negoció todo esto. Claro. Y conozco lo de Repsol, que no existía. Repsol era vendedor de combustibles importados en España. De muchos años conozco Repsol. He parado muchas veces en las estaciones Repsol. Pero de todas maneras, cuando Repsol se inicia, tiene un entusiasmo enorme porque recibe por primera vez el conocimiento tecnológico de los argentinos. Yo fui con el presidente Aznar y con Cortina, que fue el presidente de Repsol fundadora. Fuimos a visitar la planta cerca de Madrid, donde Repsol inauguraba un laboratorio gigantesco, y eran todos argentinos. Habían traído incluso 100 chicos para prepararlos, que terminen sus estudios y su formación técnica. Les quiero decir con esto de que yo creo que Argentina merecía no hacer la privatización estúpida, que la culpa de la privatización no la tiene solamente el gobierno liberal de la época. Liberal diría yo entre comillas, ¿no? Sí. El ministro de época que había en ese entonces a mí me contó cómo no se consiguió los 14.000 millones de dólares. El empresariado argentino se ausentó. No se olvide que nosotros tenemos empresas internacionales muy importantes que están mucho más allá de por lo que pasó después, lo bien que hicieron. No, porque el problema era quedarse ellos sabían que no había seguridad política. YPF.
La seguridad jurídica es relativa. Mire, van a Senegal a poner, Total trabaja en Senegal. Claro, y a China. Total sí. trabaja allá. En China, usted no pregunta ninguna. Claro, pero usted agradece a Dios pero ¿sabe qué pasa? si vende caramelos como Arcor y los puede Claro, poner en China, porque el negocio es tan grande que es superior al problema jurídico moral que usted pueda perder. Pero cuando la cuestión es entre mafias, la cuestión es o hay códigos, y entonces, como es entre mafias, a mí nadie me va a tocar, lo cual parece que no pasa en Argentina, o en 2 o 3 años el arrebatador le dan para que se lleve todo lo que puso. Me gustaría mencionar un par de temas, ¿no?, de los últimos tiempos que muestran, me parece, no ya la irracionalidad del kirchnerismo, sino también la poca porosidad de la sociedad civil frente a los temas, ¿no? Porque no ha habido reacción. Uno es la insistencia de la presidenta con el tema de la yerba y Moreno hablando de que son insensibles los empresarios, etc. O el plomo de los libros. Bueno, ni hablar. Yo no sé si los han notificado, yo no sé si lo sabe siquiera la presidenta, pero parecería que no lo sabe ni el periodismo ni los intelectuales. En Misiones ha sido este año la peor cosecha por la sequía en 45 años. En 45 años ha sido la peor cosecha. Cuando hablaban de querer cerrar la exportación, el único prácticamente importador de yerba en el mundo es Siria, que está en una guerra civil y entonces prácticamente no puede importar. Entonces, ¿de qué están hablando? Estamos hablando, somos todos ignorantes. Bueno, pero ¿de qué estamos hablando? El doctor te dijo, es un país idiota. Y fíjese, no solo Moreno le pone, Escúcheme, le pone el precio máximo al producto, el precio sostén al insumo usted insiste. y la cantidad que tienen que producir. Haremos peores idioteces. Pero no se puede seguir a toro pasado, como dicen los españoles. No se puede hacer la muleta cuando ya pasó el toro a hacer la figura del torero. Acá tenemos el presente que es angustioso. Este es un país, digo peor que usted, lo sintetizo diciendo que es un país en estado de disolución moral. Hay 1 millón de jóvenes que no hacen nada. Así como Perón llevó a la gente a la clase media y al obrero le enseñó que tiene que educar a sus hijos y le dio sindicatos y le dio la posibilidad de que ocupen departamentos donde incluso hacían asado con el parqué al principio en la ciudad de Evita, yo me acuerdo. Sin embargo, Perón promueve al humilde, al marginal, al que está en dificultades, lo va ubicando en la clase media. El hijo o el nieto serán doctores de alguna manera o serán técnicos y se encamina a Argentina. Este gobierno hizo al revés. Descendió a la clase media y la ubicó en el lumpen proletariado de la gente asistida. Hay gente que ya nunca sabe de idea del trabajo, porque el padre ya recibió, agregaron a la cuñada y el otro, y entonces juntan 6.000, 7.000 pesos y toman mate, van al fútbol para todos, él se tira en un jargón a mirar con la botellita de cerveza el fútbol para todos, 3 partidos por día, y las pobres mujeres, a las 10, son las heroínas de la Argentina, son las mujeres. A las 10 de la noche, a las 9 de la noche, tiene que planchar la ropa de los chicos que van a ir al colegio, tiene que preparar los moñitos con el queso que haya quedado. Es verdaderamente una angustia enorme la vida social argentina porque se creó un lumpen proletariado que es como si a una persona le hubieran tirado una mojarrita para que come y le hubieran robado la caña de pescar. Argentina es un país que no despertó fervor. El kirchnerismo es como agua que hierve pero está fría. Entonces usted ve las burbujas, pone el dedo y está helada. El kirchnerismo es una imaginación, pero no es un fervor. Lo que pasa es que hubo una gestión asistencialista descomunal y la gente, enorme cantidad de gente, apoya esto porque sigue en esto. Pero en el fondo, Argentina tiene la única salida que tiene es entrar en esa razón económica de nuestro tiempo. Acá Laclau les enseña muchas cosas de Carl Schmitt. Carl Schmitt dijo, y en una famosa conferencia de 1962 que se repite por todas partes, menos la debe haber dicho Laclau, no la debe haber tachado, usted no puede ir en contra del signo de su tiempo. Si en este momento China y Estados Unidos están unidos, usted no proteste si está en el margen y vende tachuelas, no se meta. Acepte el signo de su tiempo para acumular su propio capital de riqueza y responda a su descontento con el signo del tiempo con una acción cultural profunda. Nosotros terminamos en Tinelli y fútbol para todo. Estamos entonces en el borde de una disolución espiritual y moral porque todo el pueblo argentino no se defiende tampoco, empezó a ser un país aceptante
estamos como dominados. No es una gran dictadura, aquí se respetan los derechos humanos. Sí, pero dominado sin lo que usted llama, porque eso también lo leí en sus libros, sin el entusiasmo, porque la palabra entusiasmo No hay tiene entusiasmo, una genealogía, claro. es endiosar Claro. algo, ¿no? Viene El Dios de Teo. cuando sueña, ¿no? Entusiasmo tenía Borges en Venecia cuando atravesaba los puentes y usted era embajador y Lo iba con él, ¿no? Lo llevé, sí. Ciego, claro, ¿no? Pero él es el único ciego que yo traté verdaderamente, de que uno no tiene vergüenza de decir la palabra ciego. O cuando uno está con una persona de una dificultad física, no omite la palabra que alude. No vidente, dice. Él era totalmente como si fuera su destino, y lo aceptaba con una grandeza, una fuerza de alma, porque estaba también en la satisfacción estética. Mientras iba, se largó una lluvia, ¿no? Sí, nosotros fuimos en la góndola, los subieron a Borges en la góndola del marinero, y fuimos navegando, y por ahí empieza a gotear fuerte esa lluvia de verano, estábamos en verano, y el gondolero va derivando la góndola y nos pone debajo de esos puentes de piedra maravillosos que tienen 5 siglos, sí, y se agarra de arriba, ¿no es cierto?, para que la góndola no se vaya con la pequeña corriente de los canales, ¿no? Y entonces Borges, por ahí cae un trueno espantoso, un relámpago horroroso, esos que retumban así sobre el canal grande, y Borges empieza a recitar el Salmo Pluvial de Lugones, un poema maravilloso, que dice por ahí, y el trueno rueda su peñón. Y me dice, qué bárbaro, ¿no? Rueda su peñón. Eso es poeta. ¿Y estaba con María Kodama en ese momento? Estaba con María Kodama, mi mujer. ¿Y usted recibió lo recibió en la casona que tenían en Venecia? Sí, sí. Y a muchos escritores, Alejo Carpentier, Sábato. Sí, cómo no. Tuve la suerte de estar en Venecia, que es un lugar donde todo el mundo cae. Es como ser una araña y que la tele esté antes. Hay un rumor según el cual, no sé si usted puede, pero creo que todos los personajes están ya fallecidos, de modo tal que quizá lo podemos decir. Sábato fue 2 veces. Una vez con su mujer, con Matilde Kuminski-Richter, y otra vez con Nilda Sosa. Yo casi lo confirmaría si tuviera pruebas. Una muchacha que murió joven, ¿no? Sí, ya la quería mucho a Nilda. Nilda era escritora. Trabajaba en Clarín también. Y fuimos, y Sábato nos llevó, lo acompañamos a Sábato al cementerio de San Michel, el cementerio más lindo del mundo, si se puede decir eso, un cementerio, que hay que tomar un vaporeto, una de esas, y a los 10, 15 minutos uno llega al muelle del cementerio de San Michel. Y fuimos a la tumba de Stravinsky, él quería poner una rosa, y le sacamos la foto porque era muy ególatra Sábato, y puso la rosa en la tumba de Stravinsky. Para terminar, Abel, me gustaría, usted escribió un libro sobre su hijo que falleció, se suicidó. Murió. Me gustaría que dijera unas palabras finales sobre ese episodio, sobre cómo ha cambiado su vida eso. Traté de que no cambiara. Porque esos impactos se asimilan o muy mal o es imposible además asimilarlo. Lo que pasa es que con mi mujer me ayudó la filosofía, la teología privada que cada uno lleva dentro de sí mismo, incluso la teología de los poetas, para soportar el impacto tremendo. Creo que lo logré y 27 años después de su muerte escribí un pequeño libro que es la crónica exacta de todo lo que nos pasó en esos meses terribles. Este es el libro, Ese lo es mostramos el libro. en cámara. Sí, cómo no. Es, Cuando muere el hijo. Es un libro impresionante, pero que tiene además muchas reflexiones morales y filosóficas, claro, que usted las va que son las que usé. Mezclando con el... Una vez me dijo Naler Ross que había una filosofía interior que uno necesita en la situación límite. Si no la tiene, cuidado porque puede estar perdido. Cuando muere un hijo, generalmente la familia se deshace, todos cambian el paso, la posición nuestra ante la vida pierde su encuadramiento, digamos, si se puede decir así. Y entonces a mí me ayudó la filosofía, la poesía y el hecho de creer fundamentalmente en el destino de cada hombre, en el caso del de mi hijo. Y después hay una cosa muy curiosa, me cuesta decirlo, pero yo creo que la muerte elegida a esa edad era porque sentía que el mundo era algo malo. Él había venido de un mundo ideal, que era su infancia en Venecia,
una cosa extraordinaria de civilización cerrada, y pasó a París, donde se encontró con la civilización abierta. Y en época de la Guerra de Malvinas. Claro, le tocó la Guerra de Malvinas, experimentó el asedio, era un chico muy sensible, y no digo que haya sido por eso. Él no quiso entrar en la vida. Una vez en Venecia, bueno, ya tenía 11 años, se mató a los 15. Una vez en Venecia, cuando vivíamos en Venecia, una noche se despertó llorando y la madre fue a verlo. Creía que tenía un resfrío o algo. Y lo que pasaba con el niño que le dice, yo no quiero crecer, yo no quiero crecer. Un chico del tambor. Con un chico del tambor. Él quería quedarse en la pureza de la adolescencia, de la infancia. La patria es la infancia. Y cuando vio, claro, y cuando vio el mundo espantoso, la violencia del mundo, decidió irse. Yo respeto eso. Una conciencia demasiado prematura. Prematura, sí. Víctor Hugo decía que los chicos no tienen que ser muy felices precozmente. Claro, y ahí está. Creo que es eso. Hay una frase de Cioran, que fue el gran maestro, después nos hicimos amigos de todo este tema en el Asiago de Miurgo. Dice, ningún imbécil se suicida. Bueno. Gracias, Abel, por sus reflexiones sobre Argentina y por estas reflexiones tan íntimas que las ha hecho con tanto sentimiento. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de hacerlo. Hasta el próximo domingo. Préstamos personales Ciudad Veloz, tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagas menos de 30, 84 meses de plazo, gestión en 48 horas, hasta 14 sueldos. Además, te bonificamos en un 100% el seguro de vida. Informate 0822 20400 o www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Telefónica y Lang Lang convocan a niños y jóvenes de entre 7 y 14 años a participar por la posibilidad de tocar junto al reconocido pianista en Berlín frente a más de 10.000 personas. Podés participar subiendo tu video o votando a tu favorito ingresando en www.langlangberlin.telefonica.com hasta el 29 de abril. Telefónica y Lang Lang, juntos para transformar. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito. Tenemos energía, somos energía.